Espera un segundo, Iñaki, lo vamos a poner. Iñaki, no manipules. Espera un segundo, Te voy a señor pedir. Serrano. No sé si os pasa, pero yo en estos días me he preguntado cómo una persona, siendo de derecha o de izquierda, da igual, no es capaz de decir lo que está pasando en Palestina es una auténtica atrocidad, un genocidio. Me refiero más a la gente de derecha porque obviamente son los que más han negado esto o lo han cuestionado o no dicen la palabra genocidio, lo llaman catástrofe, lo llaman atrocidad. Pero bueno, eso ya es algo. Pero es que hay gente que literalmente se posiciona a favor de Israel. Y eso ya sí que no termino de entenderlo. Es como me vuela la cabeza. Y os pondré un ejemplo concreto con Isabel Díaz Ayuso. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un político cometa semejante irresponsabilidad? Que haga unas declaraciones tan crueles, que niegue el genocidio. No solo eso, sino que se posiciona a favor de Israel. Pues bien, hoy os voy a traer una explicación esclarecedora de por qué el PP no solo niega el genocidio, sino que está a favor de Israel. ¿Y sabéis por qué? Os haré un spoiler. Por esta. Sois un pueblo hermano para España y estamos con vosotros. ¿Qué hay detrás del apoyo incondicional de Ayuso a Israel? Extem, Zacut, Acom, un entramado empresarial con intereses inmobiliarios en seguridad y defensa y vínculos con asociaciones que reciben subvenciones en comunidades gobernadas por el PP. Porque Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre. Todas con un nexo común, el empresario israelí cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, David Hachuel. Una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble. A Hachuel se le presenta como uno de los mentores de Isabel Díaz Ayuso. El empresario es uno de los grandes inversores inmobiliarios que hay en la capital, pero entre sus negocios también se encuentra la multinacional Extem, empresa especializada en ciberseguridad y vigilancia e intermediaria utilizada para adquirir el software de España de espionaje israelí Pegasus. Teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus. David Hachuel es además presidente de la Fundación Hispano-Judía, pero su influencia escala hasta el mismísimo gobierno de Israel. Es amigo del primer ministro israelí y principal donante de la campaña de Netanyahu para llegar al poder. Pero su vínculo con Madrid viene de más lejos. Su familia estuvo detrás del macroproyecto Eurovegas, un enorme complejo de ocio que amadrinó Esperanza Aguirre en 2012. Si me pregunta por mi intuición, es positiva. Y que nunca llegó a cuajar. Me hubiera encantado que no se le hubiera dejado escapar y lo lamento muchísimo. Hoy el empresario tiene múltiples negocios en la capital, entre ellos la producción teatral. En concreto está detrás del musical Malinche, dirigido por el amigo de Ayuso, Nacho Cano. Bueno, pues ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón, y me emociono. Son los tentáculos sionistas que hay detrás de Ayuso, máxima defensora de Israel. ¿Y por qué se demoniza la única democracia de todo Oriente Próximo? Siempre hay que seguir el rastro del dinero. Isabel Díaz Ayuso dice: sois un pueblo hermano para España. ¿Entendemos ahora por qué hay un apoyo tan incondicional por parte de Ayuso, Almeida y el PP a Israel? Exet, Zacut y Acom, un entramado empresarial con intereses económicos de carácter inmobiliario, de defensa y de seguridad. Y todo centrado en una figura, David Hachuel. Esta es la figura central del sionismo en España. Uno de los mentores de Ayuso y uno de los mayores inversores de la capital, conectado a la empresa Extem de ciberseguridad y vigilancia e intermediaria para conseguir el software de seguridad llamado Pegasus. ¿Entendemos ahora las infiltraciones en los móviles del presidente y de otras figuras políticas de relevancia? ¿Entendemos ahora la defensa a ultranza del PP a Israel? Un tío íntimo de Netanyahu, uno de los mayores inversores de la capital, que es capaz de conseguirte software de ciberseguridad como Pegasus. Este es el principal tentáculo de control que tiene el sionismo en España. Cuando decimos que los políticos son solo la marioneta del poder empresarial, no lo decimos por pura retórica, sino que hay una lógica detrás. Cuando Julián Guita decía que los políticos son los manijeros del cortijo, los dueños del cortijo son los grandes empresarios, son los grandes inversores como David Hachuel. Estos son los que están arriba del todo en la escala de poder. Presidente de la Fundación Hispano-Judía, íntimo de Netanyahu, también tiene conexión
conexiones con el musical Malinche de Nacho Cano, presentado en El Hormiguero. Nacho Cano que prácticamente pedía un golpe de estado en España. Importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque de Ahumada en 1845. Es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente. Y perdona, no sé si he sido demasiado... pero es lo que tengo en el corazón y lo que yo quería decir hoy, que estamos realmente en un momento muy malo. ¿Veis cómo el poder se entrelaza? Poder empresarial, político y mediático. En tan solo este pequeño fragmento que os acabo de explicar. ¿Os dais cuenta el poder que tienen, no? ¿Os dais cuenta? Y por eso, desde el PP se defiende a ultranza a Israel. Porque son los manijeros del cortijo, los guardianes del castillo. Cuando tengamos alguna duda en política, cuando algo no nos huela bien, solo hay que seguir el rastro del dinero. No falla, eso no falla. Por eso Ismael Serrano nos llama gentuza abiertamente. Usted ha hablado de 3.000 caleborrocas en las calles de Madrid. ¿Por qué dices todo eso? Lo que eran gentuza. Eran auténticas gentuzas rompiendo la convivencia en Madrid. ¿Le preocupa más? Incluso se le pilla en directo, quedándose él mismo en ridículo, dando vergüenza ajena. Esto de Iñaki López con Serrano, leyéndole sus propias palabras, es de manipulación básica del Partido Popular. Negar la mayor incluso cuando te ponen tus propias palabras en la cara. Serrano, le he escuchado en las últimas horas decir: tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera, había personas detenidas vinculadas con la Kale Borroka, con el yihadismo. Más allá de la información que publicó el diario El Mundo en portada, ¿ustedes tienen pruebas de que efectivamente eso era así? Lo digo porque el Ministerio del Interior lo ha desmentido. Bien, nosotros efectivamente nos hicimos eco de unas informaciones periodísticas que ustedes, que son periodistas, saben que muchas veces hay que hacer caso no tanto a la información oficial, sino a la de sus propios compañeros. No sería la primera vez que una información real contradice la versión oficial y por tanto eso es un tema que queda en el ámbito periodístico y yo me remito a eso. Es evidente y es cierto que en las etapas del País Vasco había gente vinculada al entorno del terrorismo de ETA. Es cierto que grupos abertzales identificados vinieron en autobuses, lo hemos vuelto a ver hoy en algún medio de comunicación, y que estaban localizados, vinieron del País Vasco para violentar esa prueba ciclista. Y yo de lo que sí tengo pruebas, por ejemplo, es de la mentira del delegado del Gobierno, que en una reunión previa con los municipios afectados por el trazado de la Vuelta les comprometió y les prometió un dispositivo de seguridad en estos municipios, al Alpardo, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y a la propia ciudad de Madrid, que luego brilló por su ausencia. No había esos policías que había comprometido el delegado del Gobierno y esa es la prueba más palpable de que, evidentemente, el Gobierno era parte interesada y parte protagonista en que efectivamente esta Vuelta Ciclista se suspendiera y acabara como para que a mí me quede claro, ustedes no tenían pruebas. No, yo lo que hice fue hacerme eco de lo que efectivamente habían aparecido en los medios de comunicación, que como muchas otras veces, y evidentemente, señora Pardo, entenderá usted que con la experiencia que tenemos con este presidente del Gobierno, entre querer a un presidente del Gobierno, a su Gobierno, o creer lo que dice un medio de comunicación, yo siempre voy a poner en tela de juicio lo que diga el Gobierno. A mí me dicen ahora mismo que aquí es de día y por la tarde, y yo me tendría que asomar y ahora sí dudaría de la palabra del Gobierno. Claro, como es que la frase era suya. Tenemos pruebas de que ha habido Kale Borroka. Entonces era por saber si había alguna prueba más al par. No creo que lo dije así. No, que siempre es un punto sospechoso. Pero quiero decir, como solo no. Espera un segundo, Iñaki, lo vamos a poner. Iñaki, no manipules. Te voy a pedir. No, lo vamos a poner y así salimos de dudas. Venga. Sí. Vamos a poner. Sí. Tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera, había personas que habían sido detenidas por vinculaciones con la Kale Borroka, personas vinculadas con yihadismo, cuando la propia Guardia Civil ha detectado autobuses que venían del País Vasco. Eso no es Madrid. Pues a no ser que sea usted redactor del Mundo, ¿a quién se refiere cuando dice tenemos pruebas? ¿Las tiene usted? Digo para conocerlas, porque hay dos detenidos, uno italiano, el otro español, sin antecedentes. No sabemos dónde pueden estar esas pruebas de la participación de la Kale Borroka en las algaradas. Bien, ya puedo hacer. A ver, efectivamente, cuando yo hablaba de las pruebas me refería a las que habíamos leído en los medios de comunicación y vuelvo a lo que le he dicho antes. Me parece muy bien que ustedes crean la versión del Gobierno. Permítanme a mí no creerla.
Pues ¿sabéis qué? Es que yo también estoy de acuerdo con esta gente, que yo soy gentuza y a mucha honra. Señor Serrano, yo lo siento por los ciclistas, pero esto era más importante. Yo también soy gentuza. Si me indigna que Ayuso se haga una foto con el equipo de Israel en la Vuelta Ciclista, entonces soy gentuza. Yo me avergüenzo profundamente de que España le venda armas a Israel, entonces lo admito, soy gentuza. Yo soy gentuza, estoy indignado por el genocidio que hay en Gaza. Me parece que esta gente, tanto Trump como Netanyahu, se van a repartir el país para poder hacer un resort matando a gente inocente y encima los que protestamos contra ellos somos gentuza y los demás ¿qué son entonces? Yo también soy gentuza. Si me parece inhumano que maten a gente que está pidiendo simplemente comida como derecho para sobrevivir, yo también soy gentuza. Estamos viviendo un genocidio en directo, no nos lo podemos permitir. Así que me apunto al grupo de la gentuza, el primero de la lista. La idea es que sí, es un genocidio, es una barbaridad. Hay que terminar con esto. Si yo pienso así, claro, yo también soy gentuza. Sí. Soy gentuza y a mucha honra, y vamos, yo puedo ser gentuza, pero ellos son unos impresentables. Hacer una comparación de 4 vallas con los miles de muertos que hay, me parece, vamos, me siento orgulloso de ser gentuza. De hecho, os digo más. Os animo a que hagamos un trabajo colectivo. Nos vamos a llamar a nosotros mismos gentuza. Porque si intentar detener el genocidio es ser gentuza, intentar oponerme a gente como David Ashwell o Isabel Díaz Ayuso, si lo contrario a ellos es ser gentuza, entonces yo soy gentuza. Y si tú también te consideras gentuza, déjamelo en los comentarios. Todos sabemos que realmente la verdadera gentuza son ellos. Y por último os pondré el ataque que están sufriendo por protestar. Hay políticas que están recibiendo un acoso brutal, entre ellas Irene Montero. En redes, lo de Irene Montero, el acoso de Irene Montero es una cosa bestial, bestial. Fijaos, pone esta tal Prusica, esta tía es eurodiputada y la ponen oponiéndose a la Vuelta Ciclista, protestando seguramente por la violencia policial, y fijaos los comentarios. ¿Pero por qué marca pezón? Por el cambio climático. Es la misma expresión facial de Pablo, si te follas esa, a mí no me vuelves a tocar sin ponerte condón. Exacto, tía, es su definición. Uno pone una muñeca hinchable con la boca abierta, además de una hija de p***. Ese es eurodiputada. Y la lista es enorme, estando a pie de calle y protestando para frenar un genocidio. Esto que ha hecho Irene es lo mínimo que se le exige a un político. Ojalá todos los eurodiputados hicieran lo mismo. Ya me gustaría a mí que todos hicieran lo que ha hecho ella, pero no ahora. Esto de Palestina viene de antes. La derecha intenta controlar la narrativa de cualquiera de las formas, buscar un enemigo común, ni siquiera ir al argumento en sí, despreciar a una persona por su físico, por ser mujer, negar que hay un genocidio, llamarnos gentuza. Pero ¿sabéis qué? Que esta batalla cultural la han perdido. Y esto está ya confirmado, confirmadísimo. Israel está perdiendo la narrativa. Y con ellos también la derecha española. Por eso intentan desviar el tema. Por eso intentan negar la mayor. Pero están perdiendo la narrativa. Israel está perdiendo apoyos internacionales. A nivel económico ya están sufriendo. No tienen turismo. Sus empresas cada vez producen menos. Se están aislando internacionalmente. Las consecuencias económicas van a ser brutales. Ya organismos internacionales reconocen que es un genocidio. Están perdiendo la opinión pública. Y como hemos aprendido muchas veces en este canal, ¿qué es lo que significa eso? Pérdida de poder político. Hay un riesgo, hay una posibilidad de que Israel colapse tarde o temprano. Sí que es verdad que esto supone más peligrosidad aún si cabe, porque si arrinconas un perro corres el riesgo de que te muerda. Y hay que tener en cuenta que hay una flota rumbo a Gaza con compatriotas nuestros, con activistas de 44 países distintos, con diputados como Juan Bordera, como Ada Colau, como Lucía Muñoz, activistas como Greta Thunberg, y es nuestro deber mantener la presión para que proteja a esa flotilla, teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de credibilidad de Israel, que puede llevarlo a ser más peligroso, más agresivo y más violento todavía, aún si cabe. Así que, si estás de acuerdo también con esto, deja un mensaje que diga apoyo a la Global Summit Flotilla y dejadme un like. Estas dos cosas harán que mi mensaje llegue mucho más lejos para concienciar a más gente y que cada vez seamos más. Pero si queréis ir un paso más allá, podéis apoyarme en Patreon a través del enlace que os dejo aquí abajo. Nos vemos a la próxima. That's all, folks. Light
stars align.